lo que sería nuestra evaluación, jueves 23, con horario de 8:30 a 10, 2 horas para trabajar. Antes de iniciar, vamos a hablar un poquito de esa evaluación. Es una evaluación bastante fácil, bastante sencilla. El mandato está sumamente claro. Hoy estuve nuevamente revisando. Son mandatos simples. Puntos que van a tratar verdadero y falso con relación a los conceptos, la importancia, las generalidades sobre lo que es auditoría. Van a tener también un punto de completa, utilizando, ¿verdad? Lo que sería las frases que yo le voy a colocar, que estarían ahí, para usted identificar a qué hace relación. Obviamente también relacionado con los temas que hemos visto en auditoría. Van a tener un pequeño caso, un caso sobre una situación en una empresa y en base a su opinión responder unas 3, 4 preguntas que le estaré haciendo de manera general. En la parte de los casos, eso es en base a la opinión, a cómo usted se vaya a desenvolver en cuanto a la manera de usted ver el problema planteado y cómo usted entienda que se ha de solucionar, ¿verdad? Sabemos que cada quien va a tener puntos de vista diferentes. Tienen que, obviamente, ser específicos en cuanto a sus respuestas, pero es totalmente sencillo, algo cómodo de trabajar. Y como decían antes los maestros, cuando son conceptualizaciones así, en cuanto a opinión, no es que hay respuesta mala ni respuesta buena, sino que las respuestas deben de tener coherencia, deben de tener lógica y debe de ir identificada al problema que se está planteando. ¿Qué más? ¿Qué más? Definir según sus conocimientos uno que otro concepto. Eso sería el examen de ustedes. Ese sería el examen de evaluación que se le estaría proporcionando el jueves próximo. ¿Preguntas o dudas? Las tareas vamos a estudiar, profe, porque, o algún libro en específico. No, con las mismas tareas, en base a lo que han enviado. Como le dije, no hay nada que no hayamos tratado aquí. Todo está bien sencillo. ¿Preguntas? Parece que hemos estado claros. Licenciada, una preguntita. Esta reunión fue grabada, ¿verdad? Está siendo grabada, sí. Pues muchas gracias. Okay. Siempre. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, ya dentro de los últimos temas que tenemos para trabajar en la unidad, es esta parte sobre el informe de auditoría. Profe, eso le iba a decir. Ahora que usted está compartiendo eso, me recordé. Si usted puede compartir nuevamente todas las diapositivas para poder estudiar de ellas. En el grupo deben de haber algunas. Sí, fue que yo la perdí. Si alguien la puede repetir, Porque yo enviarla creo nuevamente. que sería yo enviarle, sería esta la que me queda pendiente. Y buscarla en el grupo, que ahí están esas diapositivas. Miren, el tema que tenemos sobre la parte del informe financiero,
y principalmente en cuanto al informe de auditoría. Este informe no es más que una de las herramientas que utilizan los auditores, obviamente, y se hacen con relación a tomar decisiones o a establecer las decisiones que se obtuvieron dentro de la auditoría del trabajo que se está realizando. Dentro de los informes siempre vamos a tener usuarios que se le tiene que dar parte de la información, como usuarios internos y usuarios externos. ¿Cuáles serían esos usuarios internos? Bueno, están los administradores, los contadores, gerente de finanzas, el dueño de la empresa, el socio, ¿verdad? Y como usuarios externos, muchas veces están accionistas que quieran invertir en la empresa, instituciones financieras, también está muchas veces alguna institución del Estado y son instituciones, son personas que de una u otra manera necesitan tener lo que es el informe de auditoría al momento de realizarlo. Asimismo, también de que otros de los usuarios externos muchas veces están algún tipo de suplidor que quiera formar parte o si la empresa desea tener algún tipo de contrata. Esto, la parte de la auditoría, aunque se hace de una manera sana para yo poder determinar si hay algún tipo de situación o algo que esté fallando, también da lo que es un plus dentro de la empresa, porque te eleva a un punto de que la empresa está siendo supervisada para mantener lo que sea un trabajo de manera adecuada. Yo siempre digo de que a veces cuando nos hablan de auditoría, como que nuestra mente se transporta a que hay problemas o que hay situaciones malas en la empresa. Y no, hay empresas que en cuanto a su auditoría ha salido todo muy bien. Sí, o claro está que le hacen recomendaciones, cositas que quitar, cositas que agregar, que son mejoras futuras, que tal vez uno que está de manera diaria, tal vez tú no te das cuenta en el momento, pero cuando tú lo ves desde afuera, tú dices, pero mira, es verdad, ¿por qué no fui realizando esto de tal manera? Y así por el estilo. Entonces, son puntos importantes. Entonces, el modelo financiero, como yo decía aquí, es ese modelo que nos va a mostrar, nos va a dar o nos va a revelar las decisiones o la diversidad de tomas de decisiones que se hicieron durante la compañía. Déjenme aceptar a alguien. Bien. Entonces, asimismo, también nosotros podemos ver la parte de las finanzas. En las auditorías, las finanzas se cuidan bastante, igual que la parte impositiva, porque entendemos o se puede decir que son uno de los puntos que son un poquito más cuesta arriba, son un poquito más cuestionantes, que es donde pueden pasar ciertas situaciones, principalmente en el cuidado de los activos y el mismo cuidado de los pasivos. En cuanto a la parte impositiva, sabemos de que debe de ir de manera coordinada las finanzas con los impuestos. Una empresa, o por decirlo así, no es sano de que si usted tiene un contador, uno trabaje de manera, porque yo le tengo un igual a tal contador, él me trabaja la finanza y yo aquí el impuesto, o él me trabaja el impuesto y yo la finanza. Lo ideal es que sea una misma persona para evitar ciertos errores, que esos errores son los que a veces se encuentran dentro de las auditorías. Entonces, dentro de esos elementos que tiene el informe financiero, así como está también el informe financiero, puntos importantes, está el informe impositivo. El informe financiero es yo presentar la auditoría en cuanto a las finanzas. La parte impositiva es cuando yo hago mi auditoría, hago mi levantamiento sobre los impuestos que debo de o que la empresa tiene a pagar o tiene pendiente o que no concuerdan los ingresos que yo tengo, por ejemplo, que han entrado en mi banco con los ingresos que yo estoy presentando a la DGI o los gastos que yo estoy teniendo. Si, por ejemplo,
yo creo que es algo que no nos debe de sorprender y que no es algo nuevo de que hay empresas que trabajan doble contabilidad, algo que en un momento eso es, eso es un error grave. Y a la verdad, déjenme decirle que después de la situación del COVID, he visto como muchas empresas se han establecido a llevar la realidad, porque muchas empresas quedaron fuera de los programas de ayuda en esa parte y fue por eso, por la doble contabilidad que llevaban. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos elementos en los informes financieros y en el informe también impositivo. Dentro de estos informes, el auditor que realice, obviamente, va a establecer sus estados financieros. Estos estados financieros deben de tener sus notas, las notas financieras. Las notas financieras no son más que cuando yo, por ejemplo, cuando se entrega un estado financiero a una empresa, si yo estoy viendo, por ejemplo, la parte del efectivo, a mí como dueño de la empresa no me interesa ver el detalle de dónde está mi efectivo. Es decir, si yo utilizo 3 bancos, a mí no me interesa ver, mira, en el banco X tú tienes tal monto, en el Y tal, en el Z tal. A mí como dueño de empresa me interesa solamente ver el monto de efectivo. Entonces, en esa partecita hay una nota, por ejemplo, que dice número 1. Si yo me voy a la parte de atrás de los estados financieros, puedo ver en cuáles bancos está el monto. Al igual que si yo, por ejemplo, veo cuentas por cobrar 1.500.000, a mí me interesa ¿qué? Monto total. Ahora, si ese monto total me llama la atención porque lo encuentro que es muy elevado, esas cuentas por cobrar o algo, yo digo, mira, las cuentas por cobrar están en las notas financieras 2, déjame ya revisar. Y me voy al final de mis estados financieros y observo la nota número 2, que ahí me detalla todos mis clientes que están por cobrar. Asimismo, también ese estado financiero con esas notas deben de tener el dictamen. ¿Qué es el dictamen del auditor? Ya es la parte de la referencia tocando los puntos clave de sobre el por qué se hizo esa auditoría. ¿Qué se encontró en esa auditoría? ¿Cuáles fueron los objetivos que se querían alcanzar dentro de la auditoría? Y si se encontró algún tipo de situación, esto debe de estar acompañado, obviamente, de sus evidencias, de su papelería, y a la misma vez colocarlo ahí, colocar cuál fue la posible solución que se dio, cuál es la recomendación y cómo sería ahora el nuevo proceso que se está haciendo. ¿Se va entendiendo la idea? ¿Van conmigo en esta parte? Sí, profe. Muy bien. Y luego a esos mismos análisis financieros también se le hacen lo que son los indicadores financieros. Los indicadores financieros no son más que esas herramientas también que yo voy a utilizar para yo poder medir. Ahorita en el grupo de presupuesto yo estaba hablando de eso, de los indicadores financieros. Estos me ayudan a medir la solvencia de la empresa, si mi empresa es solvente. A la misma vez me ayuda a conocer la parte de la rentabilidad, si es rentable en cuanto a la producción que se tiene, la responsabilidad que ésta tiene en cuanto a los terceros. Es decir, los indicadores financieros me ayudan a mí a yo poder evaluar lo que yo tengo y lo que yo dependo en la empresa. Son indicadores que me sirven para yo mostrarle al banco para que el banco pueda también, si estoy solicitando algún crédito o vea mi solvencia como persona. Son puntos bastante importantes que se van dando con los indicadores financieros, principalmente con la prueba de acidez o la prueba ácida. ¿Ustedes han escuchado esa prueba? Es una de las más importantes porque esta me deja ver a mí, por ejemplo, lo que yo como empresa tengo en solvencia de activos contra los pasivos, es decir, lo que yo tengo como activos corrientes contra los pasivos corrientes. Son puntos bastante importantes.
Entonces, dentro de esta parte de los elementos del informe, también tenemos lo que son el informe operacional y la información estratégica. La información operacional va todo lo relacionado a la producción, a la parte de producción, como sabemos que la producción no es más que ese motor, ese corazón por cual la empresa existe y funciona, porque es la que yo cuento para cumplir con mis terceros, con mis compromisos. Y la información también estratégica, que son esos puntos bastante importantes que se tienen, que se dan para yo poder establecer, por ejemplo, las tomas de decisiones o las estrategias que yo voy a utilizar para yo poder solucionar problemas, para yo tener mejores beneficios, para yo poder colocar la empresa en el punto de equilibrio o en el punto económico que yo deseo. Preguntas, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo todo? Ustedes, profesor, tenían todo claro. Muy bien, es decir que se va entendiendo todo muy bien. Perfecto. Miren, estados financieros básicos dentro de los informes de auditoría. Estos son los que más nosotros utilizamos o son los que más se llevan. Aquí tenemos, por ejemplo, la evaluación dentro de esos estados básicos. Podemos ver la evaluación de la situación financiera, obviamente. Aquí podemos ver cómo la empresa se está comportando, cómo están sus finanzas, sus activos, su pasivo. También podemos ver lo que es la rentabilidad, como les decía anteriormente, si es rentable en cuanto a la parte de producción, si la empresa está generando los ingresos que necesita para cubrir sus costos y para cubrir sus gastos. Asimismo, también tengo la evaluación de la liquidez, si es líquida con relación a lo que sería la parte del dinero. Cuando hablamos de liquidez, es que yo pueda resolver y responder a mis compromisos, a mis terceros, a mis colaboradores también. Como dice la DGI, resuelve los compromisos, resuélvele a tus colaboradores, resuelve los compromisos y de los beneficios que te quedan, entonces tú me pagas a mí lo que sería el impuesto sobre la renta. Entonces esos son puntos importantes también que se tienen dentro de esta parte. Bien. Muy bien. Algo que quería también mostrarle y es esta partecita aquí. Este material está dentro de la unidad número 10. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, profe. Sí. Ok, pero dentro de la unidad número 10 está colgado en los recursos didácticos. Dice auditoría interna y externa. Esto es un resumen bastante bueno, ¿verdad? Sobre lo que es la perspectiva de la auditoría interna y externa. Aquí va a establecer los puntos importantes que se deben de llevar en consideración. Por ejemplo, dentro de las auditorías internas, ¿cómo se hace? La auditoría externa, cuando hablamos internamente, estamos hablando de todas las operaciones que se manejan dentro de la organización. Cuando hablamos de manera externa, ya aquí, por ejemplo, hablamos sobre los alcances de los informes financieros, la parte de contabilidad y de finanzas. Entonces, por ejemplo, aquí también me dicen que hace énfasis, puntos importantes. Por ejemplo, la interna, fortalecer y proteger el valor de la organización. La externa hace énfasis en que tenga una buena declaración los estados financieros. Asimismo, podemos ver también los puntos importantes de esta auditoría interna, de la auditoría externa y los roles en diferencia en cuanto a cada una de ellas. Vemos también cuál norma de auditoría
cuál norma internacional de auditoría hace énfasis en cada una de estas normas. Y, por ejemplo, ya esto es una gráfica de cómo, de las líneas de control, de dirección en cuanto a la auditoría. Es bueno que ese material lo descarguen, lo lean, es un material bastante importante y que yo sé que hay algunos puntitos que le van a ayudar en el mismo examen, principalmente en las opciones de verdadero y falso. Preguntas, dudas, le estoy dando demasiados tips a ustedes hoy. Eso es importante. Ah, qué bueno. Eso es importante. Muy bien. Entonces, chicos, miren. Tengo por aquí, déjame ver si es esta. Ok. Creo que habían preguntado sobre el último punto del trabajo final. Miren, ese último punto del trabajo final es como si ustedes, es un caso de una empresa, donde al momento del auditor hacer el levantamiento, encontró estas situaciones, 4 clientes, en factura estos montos y los documentos en efecto son montos de que en sí, montos adeudados, ¿verdad? Entonces, luego aquí tiene unos mandatos de las situaciones de esos clientes. ¿Qué sucede? Que con esos mandatos me especifique el auditor va a investigar con diferencia a los clientes, observando, ¿verdad?, la empresa almirante, las situaciones que están pasando con cada uno de ellos. Hay un punto importante y me excuso de que se me pasó. Esta parte de utilizar el método UEX, sobrevalorar la existencia que dice nota, esa parte no va dentro del trabajo final. Esto. Esa nota. ¿Se entendió? Sí, profe. Okay. Repítalo. Ese punto donde dice nota, eso, no va. Eso se me quedó al momento que yo estaba realizando lo que fue su trabajo final. Y esto es una auditoría que hizo alguien y encontró estas situaciones de aquí arriba. Entonces, con estos datos que se tienen de los clientes, usted va a especificar, ¿verdad? Va a dar lo que es su detalle, su repuesto en cuanto a lo encontrado y lo que está expuesto de cada cliente. ¿Se entiende? Yo no entendí, licenciada. ¿Y usted puede dar como un pequeñito ejemplo, con el punto 1, por ejemplo? Okay. Demasiados tips estamos dando. Miren, por ejemplo, ustedes tienen aquí, el auditor hizo el levantamiento, encontró esta situación. En factura, él encontró 200 pesos de factura. En el documento efecto, que es el documento que se entiende que debe de estar, especifica que son 2,000. Entonces, vamos al cliente A. Cliente A, la factura X es la 0, le emitieron en diciembre del 2017, pero los suministros se realizaron en enero de 2018, es decir, se hizo en el 2017, pero los suministros, cuando me hablan de los suministros, me están hablando, ¿verdad?, de la parte de entrega, fue en enero del 2018. La empresa ha concluido los materiales en el inventario físico al 31 de diciembre del 2017. El saldo en efecto coincide con el de la empresa. ¿Qué pasa aquí o qué sucede? Eso automáticamente hace referencia de que la empresa cuando, por ejemplo, la empresa cuando emitió esa compra con ese cliente en diciembre del 2017, se emitieron de que fueron, de que se recibieron los 2,000
suministro. Pero esos suministros, en vez de ser en diciembre, que se recibieron, fueron en enero. La factura tiene un monto de 200 pesos. ¿Qué sucede? Que la empresa dice que los materiales físicos al 31 de diciembre no coincide. No coincide porque yo hice una salida, es decir, hice una factura emitida en diciembre, pero la entrega la hice cuando en enero al 2018. Entonces, dentro de la respuesta que se va a dar o que se va a hacer en cuanto a ese cliente A, es especificar la situación sucedida. En diciembre se emitió, se facturó el monto, se emitió, pero los suministros fueron entregados a enero. Por tal razón, la diferencia que hay o que existe en cuanto al inventario el 31 de diciembre no coincide porque no tuve la salida de los suministros a tiempo. Es decir, en diciembre yo tengo suministros que me sobran y en enero voy a tener que me están faltando porque fue en enero que me entregaron. ¿Se va entendiendo la idea? Sí, voy entendiendo. Es justificar el hecho de lo que está pasando. Exactamente, con lo que usted ha encontrado. Las partes de arriba, eso se entiende bien porque hay una pregunta para usted elegir. Usted puede marcar la respuesta, la puede subrayar, le pone un color, porque, ¿verdad? Es un mandato de elegir de la opción. Aunque diga encierre en círculo la respuesta correcta, pero, ¿verdad? A veces como que pone una bolita y yo sé que es dificultoso. Entonces usted puede subrayar, poner un color, la respuesta correcta. Esta parte, otro mandato de falso y verdadero, bastante sencillo también. Profe, entonces en ese punto número 3, denle un poco para abajo. Dice, se pide, en la parte de se pide, un poquito más para abajo. Se pide realizar los ajustes y reclasificaciones de auditoría. Esa parte es la que me tiene un poco confundida. La parte de No, arriba esa parte de los datos es tú dar respuesta a las abajo. situaciones que están pasando, exactamente. O sea, que donde dice realizar los ajustes, yo voy a explicar lo que pasó en el A, por ejemplo. Ok, eso es dar respuesta de lo sucedido, no es, De lo no es elaborar un sucedido. cuadro, no es Puedes elaborar un hacerlo cuadro con elaborando un números ni cuadro. nada de eso. Puedes hacerlo elaborando un cuadro. Sí, pero yo digo, por ejemplo, con saldos. En el mismo cuadro tú puedes poner los montos de diferencia en cuanto a saldo, lo que pasó, lo que no pasó. Y Profe, utilizar montos específicos. Y tal cosa. denme un chance. En ese punto, yo lo que entendí es que hay que como que cuadrar las cuentas Miren lo que entre sucede. entre lo que sucedió en diciembre y lo que se recibió en enero. Exactamente, eso es lo que estamos haciendo. Tú vas a cuadrar, pero tienes que hacer énfasis sobre lo que tú estás haciendo. Sí, Es decir, hacer la parte escrita de lo que está sucediendo. eso le iba a decir, que eso fue lo que yo hice como un cuadre y con cada cuadre puse su respectiva descripción. Exactamente. Usted lo puede hacer, por ejemplo, él puede hacerlo con relación para el cliente a tal cosa. O puede hacer un cuadrito igual que este y colocar cliente A y la situación aquí, hacer la descripción en cuanto al cuadri, en cuanto a lo encontrado y lo sucedido. Cliente B y así sucesivamente. En forma de su cuadrito lo puede hacer. Tal cual como nos dice la compañera. Eso es literalmente, ustedes harían como un diario. Parecido a un diario, exacto. O lo pueden hacer como el mismo diario. En la parte de descripción hacen su comentario y en la otra parte hacen los montos cuadrados de diciembre con lo de enero.
Eso es de sencillo. Preguntas. ¿Se ha ido entendiendo todo? Sí, profe. Qué bueno. ¿Y los demás? ¿Todo ha estado claro, entonces? Sí, sí. Muy bien. Entonces ya también del examen hablamos un poquito y le di todos los puntos que van a salir. Todos los puntos. Le dije qué documento bajaran, que se leyeran. Le dije que le va a salir un pequeño caso para ustedes identificarlo, dar sus opiniones de falso y verdadero. Un completa con su... va a tener un completa con su resolución, con su palabra correcta ahí para usted seleccionar. Es decir, todo bastante claro y sencillo. Excelente. Envíenos la grabación, profe. Sí, la grabación al pasito porque tengo que descargarla y subirla al canal de YouTube, porque si la pongo por el meeting, cada vez que alguien la va a abrir, tengo yo que estar entrando para permitirle acceso, entonces eso es un desastre. Mientras que ustedes van ahí, la ven cada vez que quieran y cuando quieran. Bien. Bien, licenciada, gracias. Siempre. Bueno, entonces chicos, nada, yo muy feliz de compartir con ustedes durante este trimestre. Estoy a la orden, cualquier cosa. No vamos a seguir manteniendo en contacto. Para el jueves, ustedes más que nadie conocen el lugar donde están, que pueden tener como inconveniente al momento de coger el examen. Traten de solucionarlo. Carguen su computador, carguen su celular. Tengan su paquetico por ahí guardado por cualquier cosa, ¿verdad? Y yo estaré al pendiente al móvil por cualquier situación. De igual manera, en el transcurso de la semana, yo también le estaré dando recordatorio para el día de su examen. No se le vaya a pasar la fecha, pongan una alarma ahí en mi celular. Y tratar de, por favor, todos que completen un examen que se hace en unos 50 minutos como mucho, de que todos puedan completar con tiempo. Nadie se me atrase con el examen para poder también reportar sus calificaciones temprano. Eso sí me gusta hacer, tratar de mandar esas calificaciones temprano para que ustedes puedan seleccionar materia y todo lo demás. Dígame, César. Muchas gracias, maestra. Es para decirle, todo el trabajo me voy a retirar. De acuerdo, sí, ya nos vamos también todos. Bueno, entonces nada, chicos, feliz noche a todos. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Igual.